Marc Márquez o Valentino Rossi. ¿Quién es el mejor piloto de todos los tiempos? Esta yo creo que es la pregunta más repetida entre los fans del motociclismo, y ahora que Marc ha conseguido su 9º título igualando a Valentino Rossi, se vuelve a abrir este debate. También se cumplen 10 años de Sepang 2015, así que en este vídeo vamos a analizarlo todo y os voy a dar todas las respuestas. En primer lugar, voy a repasar la trayectoria de Valentino Rossi en el Mundial. Debuta en el año 1996 en 125, consiguiendo el título en su segunda temporada. Debuta en 2,5 en el año 1998, consiguiendo el título en la segunda temporada. Y debuta en 500 en el año 2000, consiguiendo el título en la segunda temporada. Como veis, Valentino siempre ha conseguido el título en una categoría nueva en su segunda temporada, menos en la transición de 500 MotoGP, que consiguió el primer título en la historia de MotoGP, y ha conseguido victorias siempre en su año de rookie. En la categoría reina ha ganado con dos marcas distintas, con Honda y con Yamaha, y hay que destacar que cuando se fue a Yamaha la moto no era nada competitiva y consiguió ganar el título en su primera temporada. También hay que decir que cuando pasó a Ducati, que obviamente tampoco era una moto competitiva, sí que sufrió mucho, sufrió una barbaridad, tanto que después tuvo que volver a Yamaha. Y bueno, este es un poco la trayectoria, y es con la Ducati con la única moto que no consiguió ser competitivo y que no consiguió lograr un título mundial. En el caso de Marc, debuta en el año 2008 con KTM, no consigue ninguna victoria, consigue podios, tanto en 2008 y 2009, esas dos primeras temporadas no consigue ganar, pero en el tercer año, cuando pasa de KTM a Derbi, es cuando consigue sus primeras victorias y consigue el título mundial en su tercera temporada. Luego en 2011 pasa a Moto2, que el primer año la verdad es que destaca una barbaridad y está a punto de llevarse el título, pero es en la segunda temporada en el que finalmente es campeón del mundo de Moto2, y en 2013 salta a MotoGP con el equipo Honda HRC oficial y consigue ser campeón de MotoGP de rookie. Es cierto que los primeros años de Marc en MotoGP, la Honda HRC era una moto muy competitiva, sobre todo en el año 2014, pero después, a partir de los años 16, 17, era una moto mucho más complicada. Ya veíamos a Dani Pedrosa, que sufría mucho para estar delante, y Marc siempre conseguía ser el campeón. Después de 2020, con la grave lesión, pasó unos años de sequía en el que todavía no estaba al 100% físicamente, pero ya la Honda dejaba mucho que desear. La Ducati era una moto mucho mejor y la Honda ya se había quedado mucho más atrás. Entonces todos esos años fue los que sufrió, 21, 22 y 23, antes de pasar a Ducati. Y es que cuando pasó a Ducati en el año 24 volvió a recuperar sensaciones, y ha sido este año, el año 2025, en el que ha vuelto a ser campeón del mundo y a tener 9 títulos mundiales como Valentino Rossi. Si pasamos al palmarés y a nivel de estadísticas y números objetivos, vemos que los dos tienen 9 títulos mundiales, los dos tienen 7 títulos de la categoría reina, de la categoría de MotoGP. En el caso de Rossi, tiene 115 victorias, 235 podios, 65 poles y 96 vueltas rápidas. En el caso de Marc, tiene 99 victorias, 165 podios, 102 poles y 88 vueltas rápidas. Analizando las estadísticas, yo creo que Marc, a partir de ahora, aparte de intentar llegar a los 10 títulos mundiales y superar a Rossi, tiene entre ceja y ceja intentar superarlo en número de victorias, que yo creo que lo puede conseguir. Y si hacemos una comparativa un poco de estas estadísticas, vemos como Valentino siempre ha sido un piloto de carrera, no ha sido tanto un piloto explosivo de hacer poles y rápido a una vuelta, pero sí que siempre ha tenido una gestión de gomas y una gestión de carrera muy superior a sus rivales, que vemos que no tiene tantas poles, pero tiene una barbaridad de podios y victorias. Y el caso de Marc sí que es un poco más explosivo, un poco más agresivo a una vuelta, y vemos que lo supera en número de poles, pero que también a nivel de carrera, también Marc es un animal. Y yo creo que una cosa de los que los tienen en común los dos es que siempre en carrera se crecen y sacan un paso más. Si hacemos una comparativa de los rivales que ha tenido cada uno,
Vemos como Valentino ha competido contra Capirossi, Max Biaggi, Sete Gibernau, en la última etapa contra Stoner, Lorenzo, Pedrosa y el propio Marc. Y Marc ha tenido una generación un poco más diferente de la época de cuando Jorge era más competitivo, Dani, Pecco Bagnaia, Jorge Martín. Para mí, los rivales de Marc son de una calidad un poco superior y es por eso que para mí tiene un poco más mérito los títulos que ha tenido Marc en el tema de rivales, porque ya cuando han venido esos pilotos de nueva generación, ¿no? Como Jorge, Pedrosa, el propio Marc, es cuando Rossi ha sufrido más y no ha conseguido tantos títulos. Si hacemos un análisis de su estilo de pilotaje, vemos como Valentino tenía un estilo muy fino de dejar correr bastante la moto, una posición corporal que al principio era muy encima de la moto y con la cabeza muy alta, pero que a medida que han ido pasando los años ha ido adaptando ese estilo, poniendo el cuerpo mucho más fuera, adaptando a lo que pide la nueva MotoGP. También la frenada de Valentino siempre ha sido un punto muy fuerte que le permitía adelantar y ganar muchas carreras, ¿no? En la última vuelta. También era un piloto muy calculador que gestionaba muy bien las gomas, un piloto mucho más de carrera y que conseguía, sobre todo fuera de la pista, desconcertar mucho a los rivales. Era un piloto muy listo, jugaba con el juego psicológico de los rivales y eso le permitía ser también muy fuerte. Cabe destacar que Valentino se ha mantenido un montón de años en la élite y ha tenido que ir adaptando este estilo, y esta es una de las cosas que más me ha sorprendido en la carrera de Valentino, esta capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, y es que él seguía compitiendo pasados los 40 años y eso es una virtud a destacar. El estilo de Marc revolucionó MotoGP con su estilo de agresividad, de ir siempre al límite, de sacar mucho el cuerpo, de tener siempre el codo en el suelo, un estilo un poco de flat track, frenando muy hasta dentro de la curva, con la moto derrapando, también en la salida de la curva deslizando, y al contrario que Valentino ha tenido muchas caídas, es un piloto de caerse mucho, Valentino era un piloto de caerse muy poco. Y Marc cuando llegó revolucionó totalmente en MotoGP, que eso, consiguiendo el título el primer año. Y el estilo de Marc es un poco diferente, mucho más agresivo, un estilo mixto entre el flat track y la velocidad y que le ha permitido ganar muchos títulos. A nivel de mentalidad y carisma, yo creo que estamos hablando de los dos pilotos seguramente que más hayan influenciado el motociclismo, o si no a partir del siglo XXI seguro. Rossi era un especialista en el tema del juego psicológico, de jugar con los rivales a nivel de rueda de prensa, declaraciones, también el tema de las celebraciones, que siempre que ganaba una carrera o ganaba un título, hacía una celebración que todo el mundo estaba esperando a ver qué celebración podía hacer, y como que Rossi revolucionó el motociclismo en ese aspecto, enganchó a un montón de gente que solo veía las motos por él, y eso es por lo que Valentino es tan grande, tiene tantos fans, mueve tantas masas y por lo que él cambió el motociclismo. Y el caso de Marc es un piloto también con mucha carisma, es un piloto que llegó a MotoGP rompiendo todos los moldes, consiguiendo el título el primer año y que ahora con su 9º título ha conseguido resarcirse de esa grave lesión, ha conseguido una historia de superación que sea un ejemplo para muchas generaciones, y yo creo que ese es, digamos, el punto fuerte de Marc y por lo que la gente lo respeta tanto, por esta capacidad de no rendirse nunca y de haber conseguido este 9º título después de todo lo que ha pasado. Ahora pasamos a los momentos históricos que ha tenido cada uno. La verdad es que Valentino aquí tiene muchas carreras que ha ganado que son icónicas, como la de Stoner en Laguna Seca en 2008, entrándole por dentro en el sacacorchos, una carrera que tenía mucho menos ritmo que el piloto australiano, pero consiguió, sacándole sus casillas, adelantándole, consiguió que al final Stoner se cayera y consiguió ganar la carrera. También la famosa carrera de Barcelona 2009 en Barcelona,
donde Valentino adelanta en la última curva a Lorenzo y consigue ganar la carrera. También ese toque en la última vuelta en Jerez con Sete Gibernau. La verdad es que Valentino ha tenido un montón de carreras históricas y que han agrandado su leyenda. En el caso de Marc tenemos un símil del adelantamiento Rossi-Gibernau en Jerez en la última curva. También muchas peleas con Dani en 2017, con Dovizioso, también últimamente antes de la lesión con Fabio Quartararo y por supuesto la acción de Rossi Marc en Sepang 2015. A nivel de declive y lesiones, en el caso de Valentino, tuvo los 2 últimos años de Yamaha que tuvo un rendimiento bastante bajo. También es cierto que tenía ya más de 40 años y competir a este nivel, sinceramente, tiene un montón de mérito. Y como lesión más grave tiene la de Mugello 2010, que le impidió pues, ese año luchar por el título con Lorenzo. En el caso de Marc, tiene la caída de Jerez 2020, que ha sido la lesión más grave que ha tenido y que le ha perjudicado durante el 21, el 22 e incluso el 23. Pero ahí no tenía la mejor moto y más que lastrado físicamente, el problema que tuvo ahí Marc esos años de declive es porque la moto no estaba al nivel y no tenía una moto competitiva para ganar. Bueno, pues vamos con el tema polémico del vídeo, el tema salseante, si hubo o no patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang 2015, el Sepang Clash. Mi scivolo il piede dalla pedana, lui è già caduto, si vede nelle immagini. Cuando he perdido el pie, él ya se había caído, se ve en las imágenes, sobre todo en las del helicóptero. Es cierto que desde el lateral parece que le doy una patada, pero si se la hubiera querido dar, podía haberlo hecho 30 o 40 metros antes. Además, una MotoGP no se cae si le das una patada cuando está rodando, porque es muy pesada. Pesante, una moto que está en piedi, ecco. Lo que no entenderé y no me entra en la cabeza a mí es soltar una patada, ¿no? En mitad de una carrera. Esto en el fútbol es tarjeta roja y aquí bueno, de momento la sanción ha sido de 3 puntos. Yo la verdad es que siempre lo he tenido claro desde que vi la acción en directo en un primer momento. La verdad es que al pasar tantos años se le ha quitado un poco de hierro al asunto, un poco de importancia, pero ahora que he tenido la oportunidad de ver el documental que ha hecho MotoGP pasado los 10 años, sigo teniendo claro de que Valentino empuja con la pierna a Marc y le hace caer. ¿Hubo patada o no hubo patada? Eso ya lo dejo para vosotros si consideráis que es patada o no, pero claramente Valentino lo empuja cuando siente el contacto con su moto y lo hace caer. Si analizamos desde cero la acción, sí que es cierto que iban los dos muy calientes, haciéndose adelantamientos al límite. Valentino se estaba jugando el Mundial y él sabía que seguramente era la última opción que tenía de poder ganar el 10º título y por eso ahí estaba la adrenalina estaba al máximo y es cuando Valentino ya se cansa, en esa curva se levanta, mira a Marc, lo empuja hacia el exterior. Yo creo sinceramente que él no quería hacerlo caer, pero cuando Marc empieza a girar y se tocan, como Valentino saca un poco la pierna, le hace caer. Y para mí es una acción antideportiva fea porque no le dejaba a Marc girar. Marc quería hacer la curva, Valentino yo creo que lo quería echar fuera y cuando se tocan, pues este contacto un poco con la pierna le hace caer a Marc. Es una acción para mí sancionable, de bandera negra, porque estás al final intentando que un rival no pueda hacer la curva y por mucho que te haya adelantado al límite y que haya estado un poco jugando contigo, como dice Valentino, pues no es justificable. Y bueno, para mí esta es la opinión, patada o no lo sé, eso dejármelo en comentarios, pero sí que es una acción fea, antideportiva y que no se debería ver en el motociclismo. Seguramente los fans de Valentino estén en desacuerdo con esto, pero para mí no hay duda, Valentino se equivocó. Al igual que Marc también se ha equivocado muchas veces y ha tirado pilotos, o sea, eso una cosa no quita la otra. Cuando Valentino se equivoca se dice y cuando Marc también se equivoca, pues también se dice de la misma manera. Y bueno, como conclusión, yo tengo que decir que para mí Marc Márquez es el mejor piloto de la historia
Yo lo he visto hacer cosas encima de la moto que no he visto hacer a nadie. Ha ganado siempre o casi siempre sin tener la mejor moto. Ha sacado siempre mucho más del rendimiento que tenía la moto. Este año con la mejor Ducati ha arrasado a todo el mundo de la manera que ha vuelto de la lesión y ha conseguido ganar. Sinceramente yo no he visto a nivel de técnica, agresividad, de capacidad de riesgo, yo no he visto a un piloto igual. Y por eso para mí Marc es el mejor piloto de la historia con diferencia. Sí que es cierto que no he podido ver a Valentino porque me ha pillado un poco en la época que yo era más joven, pero para mí ahí no hay debate, pero bueno, esto es un poco subjetivo para cada uno y nada, me podéis decir por comentarios qué opináis, si pensáis que Marc es el mejor de la historia o si pensáis que Rossi es mejor. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber por qué Marc Márquez ha arrasado en este 2025 desde un punto de vista más técnico y analizando el pilotaje, te recomiendo que vayas a ver este vídeo.